Sean todos bienvenidos a este Tu Ministerio Jóvenes de Valor. Bueno, comenzamos un nuevo trimestre donde vamos a estudiar este folleto de escuela sabática que se titula Relatos que transforman. Así que vamos a estar muy pendientes. Hoy tendremos el resumen de la primera lección. A partir del día lunes tenemos nuestra lección día a día para que la estudies y para que estés un poco más profundizando sobre la palabra de Dios. La lección de esta semana, que es la lección número 1 de este trimestre, se titula Arraigado en la fe. Arraigado en la fe. Una lección bonita, la cual vamos a aprender mucho más de la palabra de Dios. Pero primero vamos a tener una palabra de oración. Maravilloso Dios y Padre nuestro, estamos agradecidos por tu infinito amor y misericordia, Señor. En este momento que estamos comenzando un nuevo trimestre, suplicamos que tú nos acompañes y nos des sabiduría. Te pedimos esto suplicando perdón por nuestros pecados en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Entonces, arraigado en la fe. En Arraigado de la Fe, estudiamos esta semana lo que es el poder de la palabra de Dios. Porque esta tiene poder, viene de Dios. Y ella, lo más importante que debemos notar nosotros o entender que la palabra de Dios tiene poder, es cuando nosotros descubrimos, nos damos cuenta o entendemos, como usted lo quiera ver, de que nosotros debemos ser totalmente dependientes de Dios. Dependientes de Dios. Cuando nosotros dependemos de Dios, el poder de su palabra nos da paz. Nos da paz, que es lo más importante. Y la paz que nos da la palabra, que es Cristo Jesús, no es como la del mundo donde no hay guerra, ahora tenemos paz. No, no es así. Es una paz que es totalmente indescriptible. Es una paz que aunque estén pasando problemas, tú estás en paz porque sabes que Jesús te tiene tomado de la mano. Eso es importantísimo saberlo. Ahora, en la lección del día de hoy vemos que hay más que un relato. Cuando nuestro Señor Jesús hay una escena donde hay una multitud, ¿verdad? Están a las orillas del mar. Entonces él sube al bote y le dice a sus discípulos que echen el bote un poquito hacia el agua para poderle hablar bien a toda la multitud. En ese momento, nuestro Señor Jesús comienza a hablar sobre la parábola del sembrador, ¿verdad? Ok. Cuando él comienza a hablar sobre la parábola del sembrador, Él habla sobre un sembrador que tira sus semillas a la orilla del camino, en terreno pedregoso, en terreno con espinos y en tierra buena. Él habla sobre eso. Entonces, ¿qué es lo que pasa allí? Muchos no entendieron, incluso sus discípulos, porque al primer momento, cuando escuchan esto sus discípulos, no entienden nada de esto. Sin embargo, después el Señor le explica a los discípulos lo que significaba esta parábola. Ahora, lo importante de esto es que no era más simplemente un relato, no señor. Mire, estas palabras parecían extrañas para ellos, pero en realidad nuestro Señor Jesús estaba citando el libro de Isaías, capítulo 6, versículos 9 y 10, donde estaba llamando Dios a Isaías su ministerio. Entonces no era cualquier relato. Y además es un relato para nosotros el día de hoy también. ¿Por qué? ¿Por qué para nosotros? Porque de nosotros depende qué tipo de tierra, según esa parábola, vamos a ser nosotros. Depende de ti o de mí si queremos ser esa orilla del camino, ¿verdad? Si queremos ser un terreno pedregoso, si queremos ser un terreno de espinos o si queremos ser tierra buena. ¿Por qué? Recuerden que la parábola decía que en la orilla del camino venían las aves y se comían la semilla.
Esta indicaba a que venía el engañador y te quitaba cualquier palabra de la que te digan. Es decir, nosotros tenemos jóvenes de valor y le tenemos los videos para ustedes y ustedes lo escuchan y creen. Pero entonces llega el enemigo de Dios usando cualquier persona. No, esos son fanáticos, esos son esto, y te quita esa semilla que fue lanzada simplemente superficial a la orilla del terreno. Pero después vemos un terreno pedregoso. Sí, entonces, ¿qué significa ese terreno pedregoso? Vemos que es el terreno donde sí está bien, la semilla cayó, ¿verdad? Cayó, es verdad, y germinó, alcanzó a germinar, quiere decir que entendiste, aceptaste la palabra, pero llega un momento que sale el sol y como está muy fuerte, entonces, y tiene poca raíz, la matita que germinó se secó. Entonces eso significa que aquellas personas que recibimos el evangelio, pero lo recibimos digamos que por sentimiento, ¿verdad? Entonces por sentimiento lo abrazamos, pero no nos arraigamos, como dice la lección de esta semana, a la palabra de Dios. También está el camino, el terreno donde tiene espinos. Entonces ese terreno representa de que sí está bien, tú aceptaste la palabra, germinó y todo eso, pero cuando llegan los problemas, cuando llegan las pruebas y tentaciones, entonces abandonamos el camino de la salvación, que es un camino estrecho, dicho sea de paso, es estrecho, es un camino angosto que nos lleva a la salvación. Entonces nosotros debemos cultivar nuestra propia tierra, cultivar esa tierra para que reciba esta semilla. ¿Cómo la cultivamos? Con el estudio de la palabra, con la oración y con testimonio, y teniendo un relacionamiento con nuestro Dios. Jesús nos cuenta estas parábolas, ¿verdad? Como Él, el sembrador. Pero hay algo importante que yo les quiero decir en este resumen de esta lección de escuela sabática. Y es que tú y yo podemos ser un sembrador también. Nosotros podemos llevar esta palabra a cada una de las personas, ¿verdad? La semilla, recordemos que representa la palabra de Dios, el terreno a nosotros y el sembrador nuestro Señor Jesús. Pero ¿por qué yo digo que podemos ser un sembrador? Recordemos que cuando nosotros le entregamos nuestra vida a Cristo Jesús, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, según Gálatas 2:20. Y en 1 Corintios conseguimos que nueva criatura somos. Entonces, el Jesús que hay en nosotros nos puede llevar a sembrar ahora la semilla a otras personas. Vuelvo a repetir, chicos, recuerden que solo depende de nosotros qué tipo de terreno vamos a hacer. Por último, vemos en el día viernes el conocimiento de Dios. Sin embargo, quiero leerle algo muy bonito que tiene la lección el día de hoy, y dice así: el conocimiento de Dios es tan alto como los cielos y tan amplio como el universo. No hay nada tan ennoblecedor y vigorizador como el estudio de los grandes temas que conciernen a nuestra vida eterna. Traten los jóvenes de entender estas verdades divinas, y su mente se expandirá y vigorizará con el esfuerzo. Esto colocará a todo estudiante que sea un hacedor de la palabra en un campo de pensamiento más amplio y le asegurará una imperecedera riqueza de conocimiento. Es muy sencillo, querido joven de valor. Dios te quiere a ti para su ejército. Es de los jóvenes. Nosotros los jóvenes somos los que podemos llevar este evangelio al mundo entero y cumplir la última señal para la venida de Cristo. Esto nos va a vigorizar, esto nos va a dar entendimiento, esto nos va a llevar a combatir contra el enemigo de Dios, que dicho sea de paso, está vencido. Y ese es el llamado del día de hoy, querido joven de valor. El llamado del día de hoy es como el título de la lección. Que estemos arraigados a nuestra fe, que esas raíces sean fuertes en una tierra buena, en una tierra donde broten esa planta y dé fruto 100 por 1, 60 por 1 y 30 por 1. Eso es lo que debemos hacer. Y por supuesto, otra cosa que debemos hacer, que siempre se los pido, es que le den like, comparte esto, suscríbete. Y así este mensaje llegará a muchos más
jóvenes de valor.